¿Por qué están regresando las inversiones a Venezuela? Los inversionistas que están regresando a Venezuela, puede decir que hay de dos tipos. Hay inversionistas venezolanos que están volviendo a invertir en el país, pero también hay inversionistas extranjeros, y ahí es donde yo creo que vale la pena ponerle la lupa, porque es lo más interesante, dado que en los últimos tal vez 10 años, desde el 2008, no se veía casi inversión en el sector no petrolero de la economía por parte de extranjeros. Y la razón es porque estos inversionistas, que son perfectamente racionales, ellos están viendo de que están cambiando las dos variables principales que afectan el valor de un activo, el valor de una empresa. ¿Cuáles son esas dos variables? Los flujos que vas a producir en el futuro y la tasa de descuento. ¿Por qué creen que van a aumentar los flujos en el futuro? Porque creen que la economía va a empezar a crecer otra vez, lo cual permite que aumenten las ventas y el flujo de caja libre. Y la segunda variable, que es la tasa de descuento, creen que va a bajar eventualmente, porque cuando Venezuela llegue a salir del default de la deuda externa, pues automáticamente la tasa de descuento va a bajar, y en la medida de que y eso debería ocurrir de la mano del fin de las sanciones. ¿Qué ocurrió en el país, en Venezuela, para que los inversionistas dijeran ahora sí y antes no? En los últimos 2 años se ha llevado a cabo un proceso de reformas económicas que yo considero sumamente importante, del cual se habla muy poco. Que va más allá de la dolarización. Que va más allá de la dolarización, que incluye la liberación de controles de precios, de controles cambiarios, y también abarca una nueva actitud de parte de entes públicos clave en su relación con el sector privado. Entonces tú dirías, ¿cuándo ocurre eso? ¿Podríamos marcarlo con un año en específico? Mira, sí, mucha gente cree en el sector privado, creemos que hay un antes y después con marzo, abril del año 2019, cuando hubo el gran apagón. Y también otros creen que eso tiene que ver con la llegada de los nuevos asesores, el equipo ecuatoriano. Para muchos ese es el antes y el después. ¿Cuál fue la medida clave que justamente haría eso? El adoptar una restricción y permitir que ya las operaciones en divisas no fueran criminalizadas. Mira, yo no me atrevo a decir que hay una sola razón. Yo creo que hay que verlo como un paquete, como un combo. El combo de liberación de precios, de liberación del control cambiario y de permitir que se utilice el dólar. ¿Hacia dónde está dirigiéndose esa inversión extranjera que está llegando al país, o inversión de venezolanos que están decidiendo colocar sus capitales aquí en Venezuela? Mira, la inversión de venezolanos es mucho más fácil verla, porque te va desde restaurantes a bares, a nuevos supermercados, a nuevas cadenas de farmacia. Es más fácil verlo en la calle, el día a día, en las grandes ciudades del país. Ahora, la de las inversiones extranjeras es mucho más difícil verla. Es más, para la mayoría de los venezolanos pasa imperceptible, porque a propósito ocurre de una manera sumamente discreta. Probablemente solo te vas a enterar de 4 transacciones donde los compradores fueron extranjeros, que son la compra del negocio de Seguros Caracas, de la operación de DirecTV en Venezuela, y la operación de Cargill en Venezuela, y una participación importante en Corimón, que es una compañía que cotiza en bolsa. Y esas son 4 transacciones, pero han habido muchas más donde los compradores han sido extranjeros, y al comprador no le interesa que se sepa que hizo la inversión, y tampoco al vendedor. Entonces, por esa razón se mantiene por debajo del radar. Entonces, tu pregunta es, bueno, ¿en qué sectores ha ocurrido? Ha ocurrido en sectores muy diversos, desde telecomunicaciones hasta alimentos, pasando por algunos sectores industriales. Esa inversión, digamos, justamente es atractiva aún en un contexto de elevado riesgo país. Sí, lo es, porque como te digo, quienes están comprando son una gente muy racional y muy sofisticada, y este punto es muy importante. Hay gente que cree que quienes están comprando aquí son una gente que se despertó un día y se consiguieron un saco lleno de dinero. No, la gente que ha estado comprando detrás de estas transacciones, y algunas que no han salido en la prensa, son gente sumamente sofisticada, gente que ha hecho carrera en Wall Street, gente que ha hecho carrera en las mejores bancas de inversión del mundo. Son quienes están estructurando estas transacciones, y lo están haciendo por un cálculo muy racional. Si ellos están poniendo $100
dólares en Venezuela, ellos no están esperando sacar dentro de 5 a 7 años $200, están esperando sacar 500, 600, 700, 800 o $1.000 por esos 100, por una razón muy sencilla. La tasa el riesgo país de Venezuela es el más alto del mundo. Como la percepción de riesgo es tan alta, necesitas y demandas y requieres un retorno que tiene que ser más alto que el que van a conseguir en otros países, más alto que el que van a conseguir en Colombia, en Perú, en México, en cualquier otro país latinoamericano. Por eso ellos están comprando a unos precios que ellos estiman le va a permitir, si todo sale como ellos calculan, tener esos retornos significativamente altos. ¿La inversión en Venezuela tiene un techo si se mantienen las sanciones? Estoy convencido que sí, Andrés. Yo creo que el rebote que tuvimos el año pasado, el año 2021, de 6%, es un rebote que ya te demuestra el techo o la limitante que imponen las sanciones. Aquí hemos tenido una caída económica importantísima durante 8 años y debemos haber tenido un rebote altísimo y no lo tenemos, y probablemente no lo vamos a tener mientras existan sanciones, porque son unas cadenas que tienen amarrados los brazos y las piernas de la economía del país. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestra economía, debemos imaginarla como un ferrocarril, donde distintas industrias son vagones. La agroindustria es un vagón, el turismo es otro vagón, etc. Pero la locomotora, la que tiene todavía la capacidad de jalarlos a todas, es la industria petrolera, y es la que está amarrada de cadenas por las sanciones. Esa es la primera razón. Y la segunda tiene que ver con que la reestructuración de la deuda externa está limitada o está incapacitada a consecuencia de las sanciones. No pueden los inversionistas extranjeros, los tenedores de la deuda, sentarse con la República, con Venezuela, a renegociar la deuda, y tampoco sentar en la mesa a los multilaterales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, que tienen que ser actores clave en esa mesa de renegociación de la deuda por las sanciones. Mantener este status quo de una Venezuela sancionada, por más que el gobierno mantenga esta apertura económica, prácticamente generaría un estancamiento. Mira, yo no sé si la palabra es estancamiento, porque estancamiento me sonaría como que yo me imagino una actividad económica sin crecimiento ni decrecimiento. Yo creo que puede seguir habiendo un pequeño crecimiento año tras año si continúan las reformas que se han venido haciendo, y que creo que hay que celebrarlas de los 2 últimos años. Sin embargo, ese crecimiento no es suficiente para recuperar la calidad de vida que hemos perdido los venezolanos. ¿Considera que esas reformas que se han ido propiciando puedan revertirse, o ya hay un entendimiento de la necesidad que tienen de mantenerlas? Mira, yo pudiese pecar de optimista, pero yo siento que hay un convencimiento de que las medidas que se están tomando ahora son las que similares a las de países que cada vez se mencionan más en las esferas del gobierno como ejemplos. China, Vietnam, por ejemplo, y que han probado ser exitosas. ¿Es el sector petrolero el único perjudicado por las sanciones, o existen algunos otros sectores que se ven afectados con esa restricción por parte del gobierno de los Estados Unidos? Todos los sectores económicos venezolanos terminamos afectados de una manera o de otra. Inclusive en sectores que en teoría no deberían tener nada que ver. Termina afectado, por ejemplo, por el overcompliance, por el sobrecumplimiento de los bancos. Hay muchísimos bancos que le cierran las cuentas bancarias a empresas venezolanas, si sean empresas que de repente tengan el negocio de un restaurante. Y eso es consecuencia de las sanciones. Venezuela tiene la posibilidad de ser un referente en atracción de inversiones de América Latina. Mira, me encantaría decirte que sí, pero lamentablemente hoy no, y probablemente unos cuantos años no, aún haciendo todas las cosas bien, aún siguiendo adelante con el programa de reformas, que de vuelta yo digo que hay que celebrarlo y que sin duda puede ser perfeccionado y debe ser perfeccionado. Aún haciéndolo, yo creo que no va a ser nada fácil, porque, Andrés, tú puedes pasar toda tu vida construyendo tu reputación y cometes un error. En un día tú puedes perder la reputación de varios años. La reputación de Venezuela, lamentablemente, está a niveles muy bajos.